Muy buenos días, soy José María Pacoricari, miembro de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Eh, en esta ocasión les haré un video sobre uno de mis artículos que publico en el Estado Plurinacional de Bolivia, referente a los principios del derecho procesal laboral. Cuando hablamos del derecho del trabajo, verificamos que existe una rama especial al lado del derecho del trabajo individual y del derecho del trabajo colectivo. Mientras el derecho del trabajo individual analiza la relación del trabajador con el empleador de manera individual a través del contrato de trabajo, el derecho colectivo de trabajo analiza la relación del grupo de trabajadores, que generalmente va a ser una organización sindical, un sindicato, en su relación con el empleador. Estas son las relaciones de derecho material de trabajo. Estas relaciones de derecho material de trabajo, cuando generan un conflicto de intereses, requieren en algunos casos recurrir a un proceso judicial en búsqueda de justicia laboral. Entonces, este proceso judicial lo denominamos proceso laboral, y el derecho que estudia el proceso laboral lo denominamos derecho procesal laboral, que vendría a ser una rama del derecho del trabajo y también del derecho procesal o de la teoría general del proceso. Ahora, este derecho procesal laboral implica dos sistemas procesales, un sistema procesal escrito y un sistema procesal oral. Por ejemplo, en el Perú, el sistema procesal laboral es oralizado. Sin embargo, aun cuando el proceso laboral sea escrito o el proceso laboral sea oral, los principios que lo sustancian siguen siendo los mismos. Sin perjuicio, recuerde, sin perjuicio de aplicar los principios de la teoría general del proceso o del derecho procesal general. A continuación, enumeraremos todos los principios que son los más recurrentes en el derecho procesal laboral, sin que se entienda que los mismos son taxativos. Esto es, no es una lista cerrada, sino estamos haciendo ver los principios más importantes del derecho procesal laboral. El primer principio más importante es el principio de inmediación. Por este principio se garantiza el contacto de las partes con el juez. Es decir, por este principio se garantiza que tanto el empleador como el trabajador estén en contacto directo con el juez. Ejemplo de ello es que en una audiencia, en un proceso laboral, el juez debe escuchar a las partes, debe tener contacto directo con las partes para así poder pronunciar un fallo en justicia. Una manifestación de este principio de inmediación puede ser en el interrogatorio a las partes, a los testigos, a los peritos, caso en el cual el juez de manera libre, sin seguir ningún ritualismo, realiza las preguntas. El segundo principio, también importante, es el principio de impulso de oficio. Por el principio de impulso de oficio, el juez tiene la obligación de impulsar de oficio el proceso judicial, y en su caso tiene la obligación de instar a las partes a realizar los actos procesales bajo conminación de seguir adelante en caso de omisión. Esto implica también el principio por el cual los jueces no pueden dejar de administrar justicia ni retardarla bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley. Esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque si un proceso iniciado por un trabajador no
tiene el movimiento necesario, podría verse afectado un derecho constitucional laboral. En su caso también es posible que el trabajador solicite la actuación de medios de prueba especiales para poder tutelar sus derechos y el empleador no los presenta. Entonces el juzgador de oficio debe requerir estos medios de prueba que harán posible el derecho que le asiste al trabajador. Otro principio es el principio de preclusión. Por el principio de preclusión se debe respetar las etapas del proceso. ¿Qué significa esto? En todo proceso existe una etapa postulatoria, una etapa de saneamiento, una etapa probatoria y una etapa de decisión, que implica los alegatos y la sentencia. Si estamos en etapa de sentencia, no puede el juez retrotraer el proceso a la etapa de saneamiento. ¿Por qué? Porque ya precluyeron las etapas. Pensar esto implicaría generar situaciones de nulidad del proceso que harían retrotraer el proceso al inicio sin lograr la justicia laboral respectiva. Otro principio importante es el de lealtad procesal, que tiene que ver con el principio de veracidad. Por este principio de lealtad procesal se impide que las partes en el proceso realicen conductas temerarias, dilatorias, obstructivas o contrarias al deber de veracidad. Por ejemplo, si se le cita a una audiencia a la parte empleadora y ésta no asiste, conociendo de la fecha de la audiencia, entonces esto podría constituir una conducta dilatoria, porque posteriormente pide que se reprograme la audiencia para así dejar sin efecto la audiencia que ya se pudo haber llevado con el trabajador. Otro principio importante es el de proteccionismo, por el cual en los procedimientos laborales se busca la protección y la tutela de los derechos de los trabajadores. Esto es importante. Estando a la desigualdad entre trabajador y empleador, el juez debe garantizar en todo momento la protección del trabajador. ¿Por qué? Porque el empleador, por ejemplo, tiene todo un aparato logístico, tiene la suma dineraria correspondiente para poder contratar abogados, para poder crear pruebas a través de su equipo logístico, cuando hablamos que el empleador es una empresa. Entonces, en estos casos, viendo esta situación, el juez debe procurar proteger al trabajador respecto de los hechos que demanda, los medios de prueba que puede actuar. La inversión de la prueba, la inversión de la carga de la prueba. Entonces, por este principio, la carga de la prueba corresponde al empleador, salvo supuestos previstos en la ley. Esto implica que el trabajador, por ejemplo, afirma: no se me ha pagado mis remuneraciones, no se ha pagado mis gratificaciones. Entonces, el juzgador debe presumir que esto es cierto, salvo que el empleador presente documentos, planillas, boletas que acreditan que sí se realizó el pago. Pero mientras el empleador no presente estos documentos, no se realizó el pago. Esto es el principio de inversión de la carga de la prueba. Otro principio importante es el principio de concentración. Por el principio de concentración se evita la diseminación del procedimiento en actuaciones separadas. Es decir, que por el principio de concentración se garantizaría que el proceso laboral se realice tal vez en una audiencia única o en audiencias continuadas. Una audiencia única que implique, digamos, la confrontación de posiciones, la actuación probatoria, los alegatos y la sentencia. Concentra todas las etapas procesales para garantizar una pronta justicia laboral. Otro principio es el principio de libre apreciación de la prueba, por la que el juez valora las pruebas con amplio margen de libertad, conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios enunciados. Esta es una situación de principio también de valoración conjunta de la prueba, por el cual se exige que
que las deducciones del juez se desprendan de las pruebas y que no se limiten al examen individual de cada una de ellas, sino a su valoración en conjunto. Puede ser, por ejemplo, que el empleador indique que sí realizó los pagos en su declaración de parte. Sin embargo, a través de las boletas de pago que no fueron exhibidas, las planillas que no fueron exhibidas, la declaración de otro trabajador, se verifique que en realidad no se realizó pago alguno de la suma solicitada. Entonces, en estos casos, el juez debe realizar una valoración conjunta de las pruebas y no una valoración individualizada. ¿Esto para qué? Realizando una apreciación global de los medios de prueba, se va a emitir una sentencia motivada en derecho y medios de prueba. Otro principio es el principio inquisitivo y de dirección procesal. Por el principio inquisitivo, en el sistema procesal encontramos dos sistemas, un sistema acusatorio y el sistema inquisitivo. En el sistema acusatorio, las partes tienen que mover el proceso, tienen que ocuparse del proceso, y el juez solamente es un simple espectador del proceso y de lo que hacen las partes. Por el principio inquisitivo, la autoridad judicial tiene una función activa. Por ejemplo, el trabajador, tal vez por la falta de dinero, hizo uso de una asesoría legal gratuita, la cual no ha establecido los medios probatorios pertinentes para su defensa. Entonces el juez en estos casos puede suplir esta deficiencia, disponiendo de oficio la actuación de medios de prueba que acrediten o garanticen la posibilidad de la existencia de un derecho a favor del trabajador. Esto teniendo en cuenta el principio de irrenunciabilidad de derechos. Esto también, que el juez sea inquisitivo y tal vez supla a las partes para garantizar la justicia laboral, tiene mucho que ver con el principio de dirección procesal, por el cual el juez es el director del proceso laboral y es quien determina las actuaciones que se van a realizar en el proceso. Principio de oralidad. En un sistema procesal laboral netamente oral, este es un principio importante. ¿Por qué? Porque la oralidad garantiza la inmediación, garantiza la concentración, garantiza la protección del trabajador, puesto que lo que se realice en el proceso va a ser directamente ante el juez y de manera oralizada. Por ejemplo, en los procesos laborales por audiencias, las exposiciones orales de las partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas, sobre la base de las cuales el juez dirige las actuaciones procesales y pronuncia su sentencia. Es decir, lo que expongan oralmente las partes y sus abogados van a prevalecer sobre cualquier forma escrita que ellas hayan podido realizar. Esto es la oralidad. Otro principio importante es el principio de celeridad. Por este principio, lo que se busca es que el proceso sea resuelto de la forma más rápida posible, respetando los plazos establecidos en la ley. Por ejemplo, la norma laboral podría indicar que, concluidos los alegatos de las partes, el juez inmediatamente puede emitir un fallo de su sentencia, declarando fundada o infundada la demanda. Otro principio importante es el principio de economía procesal. Por el principio de economía procesal, el juez tiene la obligación de reducir y suprimir trámites y diligencias, simplificar el procedimiento, mientras que en la concentración laboral lo que buscamos es realizar todo en una sola actuación. En la economía procesal se tiene que evitar actuaciones, incidentes, recursos o recusaciones que pretendan dilatar el presente proceso. Un ejemplo de esto sería el juzgamiento anticipado. Si se verifica que la cuestión es de puro derecho y no requiere de actuación de pruebas, el juez puede declarar inadmisibles o no carentes de actuación probatoria o medios probatorios ofrecidos por las partes, para luego disponer inmediatamente el juzgamiento anticipado del proceso.
Otro principio importante es el principio de equidad. Recordemos que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, pero por el principio de equidad es hacer justicia al caso concreto. Es decir, que el juez debe verificar en cada caso laboral la situación de justicia que se da. Por ejemplo, si estamos hablando de una trabajadora que está pidiendo su reposición, una situación especial sería que la trabajadora se encuentre embarazada y pese a tener conocimiento del embarazo, el empleador la bota o la retira de su puesto de trabajo. Entonces, tenemos que la interpretación, aplicación e integración de las normas procesales laborales se hace de acuerdo al principio de equidad, no solo al expresar los fundamentos de los fallos, sino en toda la conducción del procedimiento. Esto es importante, equidad en la interpretación de normas, en la aplicación de normas y en la integración de normas. El penúltimo principio es el principio de gratuidad. Por este principio se garantiza que la justicia laboral sea gratuita. ¿Por qué la justicia laboral debe ser gratuita? Recordemos que en la mayoría de los casos, el trabajador es despedido de su puesto de trabajo o es reducido en sus beneficios sociales o remuneraciones. Si sujetáramos al trabajador al pago por iniciar un proceso laboral, el pago saldría de su remuneración, la cual tiene el carácter de alimenticia, y al salir de su remuneración que tiene el carácter de alimenticia, no solamente afectaríamos sus alimentos, sino el de su familia. Por eso se debe garantizar que el proceso laboral sea gratuito. Otro principio importante es el principio de suplencia de oficio, que es el último principio que hemos consignado en este listado. Entonces, cuando el trabajador presente su demanda y el juez verifique algunas deficiencias que puede subsanar por sí mismo, debe hacerlo. En el caso que no sea posible subsanar estas deficiencias, el juez debe ordenar al trabajador que las subsane dentro de un plazo razonable. Entonces, hecho esto, se cumple ya con el principio de suplencia de oficio, porque tenemos que garantizar un principio del proceso general denominado el principio pro actione, favorece la acción del demandante. Entonces, en este sentido hemos culminado con nuestro tutorial de principios del derecho procesal laboral. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Gracias. Suscríbete a mi canal.